Cheroterapia con Mr. Ed, un sorbo de café, un consejo certero, para el alma, para el corazón, una dosis de alegría, una inyección. ¿Qué onda, mis cheros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cheroterapia con Mr. Ed, tu espacio donde hablamos sobre la salud mental, sin rollos, sin prejuicios, pero sobre todo con una muy buena taza de café. El día de hoy les traigo un tema que va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando sobre dos trastornos de la personalidad que suelen confundirse: el narcisismo y la psicopatía. Hace unos episodios atrás hablé sobre el narcisismo y contamos la historia de fulanito. Hoy voy a hacerlo para ilustrar esta diferencia entre narcisismo y la psicopatía. Analizaremos uno de los casos más sonados, más impactantes, uno de los crímenes más impactantes a nivel mundial en los últimos años, que es el caso de Chris Watts. Si no has escuchado sobre este caso, pues puedes buscar la serie en Netflix o el documental, o hay varios documentales también disponibles aquí en YouTube, pero esto me llamó mucho la atención hablar y analizar este caso porque combina las tres cosas que me apasionan: el desarrollo humano, la criminología y la salud mental. Y de casualidad son las tres cosas que he estudiado. Así que ponte cómodo, prepara tu café, que comenzamos. Bueno, espero que ya tengan su café preparado y estén cómodos, y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a empezar hablando de quién era Chris Watts, o quién es Chris Watts, porque todavía está vivo. Chris Watts nació el 16 de mayo del año 1985, si no estoy equivocado, en Carolina del Norte. Él parecía tener una vida perfecta. Estaba casado con Shannon Watts. Tenían dos niñas, Bella y Celeste, y estaban en espera de un niño. Vivían en una casa muy amplia, muy bonita, en Colorado, y Shannon compartía su vida familiar en las redes sociales, más que todo en Facebook, mostrando una imagen de felicidad, de la familia perfecta, el esposo ideal, o sea, todo bonito, todo bello. Pero desafortunadamente el 13 de agosto del 2018 todo cambió. Chris desvió a su esposa, a Shannon, y a sus dos niñas. Primero él estranguló a su esposa y a Shannon, y luego dio a sus dos niñas con unas mantas. Luego él ocultó los cuerpos en un sitio petrolero donde él trabajaba. A Shannon prácticamente la ocultó en la tierra cerca de unos contenedores de petróleo crudo, y a las dos niñas las depositó en esos contenedores. Por las imágenes que vi, por todos los documentales que he visto, porque, como les digo, me apasiona la criminología, el desarrollo humano y cómo eso afecta a la salud mental. Entonces yo vi varios documentales sobre este caso y pude ver, y también algo que mostraron muy enfáticamente fue el tamaño del orificio de esos contenedores. Eran nada más de 8 pulgadas. No sé cuántos eran centímetros por los que me ven en otras partes del mundo, pero algo muy pequeño, muy reducido, un espacio muy reducido donde él introdujo los cuerpos de sus hijas. O sea, uno se pone a pensar, y quitándose, ¿no?, esa faceta de terapeuta, esa faceta de psicólogo, de todo, se pone a pensar hasta dónde llega la maldad de la gente, ¿no? Por cómo él pudo hacer esto a sus propias hijas. En fin, ese no es el caso y no es de eso lo que les voy a hablar el día de hoy. Pero pues a la final él fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lo que cabe recalcar también en el caso es de que él no aceptó el haber vivido a sus hijas, sino que a su esposa. Según lo que él dijo al inicio, fue que vivió a su esposa porque ella era la que había hecho daño a sus hijas, y él lo hizo como represalia. Pero después, al verse que le iban a dar la pena de muerte, él admitió y aceptó haber vivido también a sus hijas,
para que le cambiaran la condena a cadena perpetua, y eso es lo que terminó haciendo: 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ok, hace unos episodios atrás yo les hablé sobre el narcisismo a través de la historia de fulanito. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre el narcisismo y la psicopatía y las características que fueron notorias en Chris Watts. Ambos trastornos comparten rasgos como la falta de empatía y la manipulación, pero tienen diferencias claves. Como aprendimos en el episodio anterior sobre el narcisismo, existe esa necesidad excesiva de admiración, el sentido grandioso de importancia, la sensibilidad extrema ante la crítica, ya sea positiva o negativa, y puede mostrar emociones aunque son superficiales. Un psicópata muestra un encanto superficial. Hay una ausencia total de remordimiento, una conducta antisocial planificada y emociones simuladas pero no sentidas. Estas características que les mencioné son las que se notaron en Chris Watts durante diferentes entrevistas que él dio para los noticieros, y también cuando dio sus primeras declaraciones ante la policía sobre la desaparición en ese momento de su familia. Según el modelo de Herbie Clegg, los psicópatas pueden parecer normales, incluso encantadores, pero carecen de empatía y de remordimientos genuinos. Cuando Chris estuvo hablando sobre la desaparición, primero, como se presumía que solamente habían desaparecido su familia, si ustedes ven los documentales en algún momento, algún reportaje, se van a dar cuenta que no reflejan nada sus ojos. Él se ve que trata de sostener el sonreír, y en algunos casos no pudo contenerse y sonrió durante estas entrevistas. Una de las cosas que es más notoria en una persona que está pasando por la desaparición de un familiar o la pérdida de un familiar es la angustia, y la angustia se nota en el cuerpo. O sea, hay bastante lenguaje corporal que da a demostrar que esa persona está pasando por un momento de tensión, por un momento de aflicción, de ansiedad, de tristeza. O sea, tantas emociones que están pasando porque no sabes dónde están ni cómo están tus familiares. Pero en él no se reflejaba eso, aunque él trataba de aparentarlo, y en algunos momentos lograba como simular estas emociones, pero nuevamente no eran sentidas. Había mucha ausencia de remordimiento. Él habló después, cuando ya confesó que había desvivido a su esposa, habló de eso sin ningún remordimiento. Dijo muchísimas mentiras, y en fin, a través de estos diferentes momentos y de diferentes entrevistas que muchos expertos analizaron, pudieron más o menos hacerse un perfil psicológico sobre quién era Chris Watts o qué diagnósticos le podrían dar, y estaba ese debate entre ¿es narcisista o es psicópata? Pero pues no se ha llegado todavía, o algunos expertos todavía siguen debatiendo cuál es en realidad, o cuál sería el diagnóstico, ¿no?, de Chris, si es narcisista o es una persona psicópata. Una cosa muy interesante que se aprende en la psicología, que también se vio durante este caso en Chris, es que en la psicología se habla de la persona, que es la máscara social que presentamos ante los demás, y la sombra, que es esa persona que llevamos dentro, que es prácticamente el verdadero yo, todo lo que escondemos porque no encaja con la imagen que queremos dar ante los demás. Y esto es algo muy evidente en este caso de Chris Watts. El yo público, o sea, esa máscara social que él aparentaba, era de perfección, del esposo ideal, de un padre abnegado, y el yo oculto, existía la frustración, el deseo de escape y una incapacidad para afrontar conflictos de una forma sana. Más adelante vamos a estar hablando más sobre los diferentes eventos que ocurrieron antes y que llevaron, ¿no?, a esta tragedia familiar.
pero que si tú te pones a pensar y analizarlo como una persona normal, entre comillas, las decisiones para poder salir de todo esto que él estaba viviendo era sencilla, simplemente irse, terminar toda esta relación, terminar toda esa farsa que él vivía y ya se acababa todo, no tenía que llegar a este extremo, pero vamos a ir con este tema desarrollando el por qué llegó hasta ese momento. Y en ningún momento, quiero dejar bien claro, estoy tratando de ninguna manera excusar o condenar a esta persona. Es simplemente dar mi opinión personal como profesional de la salud mental, lo que pienso, lo que vi y lo que yo puedo analizar en el caso de Chris Watts. Un pequeño break de café y continuamos. Como les estaba diciendo, expertos han debatido si Chris Watts encaja más en el perfil narcisista o en el perfil psicopático. Su comportamiento, antes y después del crimen ofrecen pistas, pero te ponen a pensar y como que sí, te hacen meditar y ponerte en esa balanza en que es más narcisista o más psicópata y te cuesta, ¿no? Como que llegar a una conclusión. Su comportamiento, como les decía, nos mostraba muchas cosas. Mostraba una imagen de esposo perfecto en las redes sociales. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguno de estos documentales, en los documentales pasan muchísimos clips sobre lo que subía Shannon Watts del día a día en su familia, mostrando una imagen de Chris, del hombre ideal, del hombre perfecto, del padre abnegado y perfecto, jugando con sus hijas, ayudándole a ella con las labores de la casa, en fin, muchas cosas así. Pero si ustedes ven más detalladamente y se fijan en el lenguaje corporal, van a ver otras cosas y van a notar algo que, como diríamos, un no sé qué sé yo, diferente en él, que no encaja con la imagen que le estaba tratando de mostrar, o al menos yo lo percibo así, porque pues a eso me dedico, a analizar un poco más a las personas. También fingió preocupación por su familia desaparecida en entrevistas. Ustedes van a ver, como les decía, en algunas entrevistas él trata de fingir que está preocupado y se puede notar nuevamente en su lenguaje corporal cómo le está tratando de sostener el sonreír delante de las cámaras, porque esta vez la atención era él 100% y no Shannon y no sus hijas, como en los clips que Shannon subía en sus redes. También él mantuvo una relación extramarital con una compañera del trabajo, y estos rasgos sugieren una mezcla de ambos trastornos, sugieren mezcla de trastornos narcisista y psicopático. Lina de Raleigh, si no estoy mal, es una psicoterapeuta, que afirma que las personas con estos perfiles son expertas en crear una máscara encantadora, que es lo que hacía Chris en las redes sociales de su esposa. También el doctor Todd Grande y otros analistas señalan que Watts mostró rasgos psicopáticos como la manipulación, la falta de empatía y una desconexión emocional total ante lo que estaba sucediendo, ante lo que estaba viviendo. Y bueno, ahora, ¿por qué nos impacta tanto este caso? Y no es porque no sea impactante por todo lo que sucedió, ¿no? Sino que porque se han visto demasiados casos así. Hay muchos casos, desafortunadamente, de cosas que pasan así regularmente, ¿no? En todas partes del mundo. Pero creo que lo que impacta de este caso también es que rompe con esa idea de que el mal es fácilmente reconocible, porque si ustedes ven, yo veo muchísimos videos sobre crímenes, y en mi interior, en mi mente, yo me pongo a analizar, ¿no? El que llevó a esta persona hasta ese extremo de cometer un crimen. Obviamente, y nuevamente les recalco, no por excusarlos ni nada de eso, sino que para entender qué fueron los factores que influyeron a que esta persona cometiera las cosas que hizo, porque siempre hay un porqué detrás de las cosas. Watts parecía un hombre normal, un hombre común. Sus padres, cuando los entrevistaron, hablaron durante su
crecimiento como un niño, como un joven, ya adulto. Fue una persona, entre comillas, nuevamente normal, o sea, que pasó todas las etapas de su vida de una forma normal. No hubieron rasgos o muestras o indicios de que él iba a ser una persona que iba a poder cometer un crimen de esta magnitud a su propia familia. Por lo general, cuando se habla sobre algún asesino en serie o cosas así, siempre cuando hablan dicen, oh sí, cuando era pequeño maltrataba a los animales, peleaba mucho, tenía mucha desconexión con la familia, etc. Siempre hay pequeñas señales que la gente después que analiza puede como conectarlos al resultado final de lo que la persona ha cometido. Pero en Chris Watts eso es lo sorprendente y lo impactante del caso, ¿no? De que no había ningún tipo de señal que algo así podía suceder o que él podía llegar a hacer algo así. Y eso como que nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas personas esconden una personalidad peligrosa detrás de esa fachada perfecta? El uso de redes sociales por parte de Shanann mostraba una vida ideal, lo que hace como que más impactante, ¿no? El ver lo que vino a salir al final. Si ustedes tienen la oportunidad de ver los documentales, van a ver los mensajes de texto que ella compartía con su mejor amiga, de todo lo que estaba sucediendo detrás de lo que ella mostraba en redes sociales, porque como les digo, mostraba un Chris perfecto, un matrimonio perfecto, una familia unida, amorosa. Pero cuando ustedes ven todos los mensajes que se descubrieron después, ¿no? Cuando estaban haciendo las investigaciones, van a ver que no era así. Tenían muchísimos problemas, problemas matrimoniales, problemas económicos, porque aparentaban tener una vida, pero en realidad tenían muchísimas deudas. También se muestra cómo, de cierta manera, Shanann era la que llevaba las riendas del matrimonio, del hogar, como que ella era la persona fuerte y Chris era la persona sumisa. También todas estas cosas pueden afectarnos la salud emocional y mental de una persona, especialmente en un hombre. Al ponerme a pensarnos sobre este caso de Chris Watts, una de las cosas que encuentro más inquietantes, fue su comportamiento después de los crímenes. Ese comportamiento calmado, controlado, incluso sonriendo en algunas de las entrevistas, como les dije anteriormente, mientras él fingía buscar a su familia. Él sabía lo que había sucedido con familia. Él sabía lo que le había hecho él a su familia, pero aún así fingía todo esto. Muchos expertos dicen que su llanto real solo apareció cuando confesó estos crímenes. Pero yo me pongo a pensar, ¿el llanto fue en realidad porque sintió remordimiento, sintió culpa de lo que había hecho, o fue por miedo a la condena que le iban a dar, por miedo de perder esa imagen de hombre perfecto que él había tratado de mostrar ante la sociedad? Es algo que te pone a pensar, ¿no? El caso de Chris Watts es un recordatorio más de que los trastornos de personalidad pueden esconderse detrás de una sonrisa. No todos los narcisistas son psicópatas, pero pues ambos pueden causar muchos daños. Ahora, no toda persona que tenga un trastorno de personalidad llega a estos extremos. Estos extremos se dan por muchísimos factores: el no buscar ayuda a tiempo, el no hablar con alguien, el no atenderse. Y por eso les digo siempre que es muy importante pedir ayuda, que pedir ayuda no es un acto de debilidad, sino de valentía. Y como vimos en este caso, el daño fue irreversible. Ya nada de lo que pasó se puede cambiar. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en este episodio el día de hoy. Si te gustó, por favor dale like, comparte para que más personas conozcan este caso. Suscríbete si aún no lo has hecho.
Activa la campanita para recibir notificaciones de más videos que yo les voy a subir. Los veo hasta un próximo episodio y los dejo con esto. ¿Crees que Chris Watts era narcisista o psicópata? Déjame en los comentarios, por favor. Yo los voy a estar leyendo y respondiendo. ¿Qué tú piensas? ¿Era narcisista o psicópata? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.